curso de liturgia tiene un programa que vamos a ver a continuación. Los objetivos generales de este curso son comprender el fundamento bíblico, litúrgico y teológico de la Eucaristía. Fíjense que vamos a ver la Eucaristía desde 3 aspectos. La fundamentación que ya tiene la Biblia, la fundamentación litúrgica y también las razones teológicas de la Eucaristía. Por eso vamos a explorar las partes de la Eucaristía desde el comienzo hasta el final. Vamos a ver quiénes son los actores en cada una de las partes, aunque todos somos actores desde que comienza y termina. El sacerdote, cuando celebra la Eucaristía y dice las plegarias, la dice en nombre de la asamblea. O sea que somos todos. Vamos a ver cuál es el modo correcto de celebrar la Eucaristía. Porque últimamente hay muchas deformaciones, incluso entre los mismos sacerdotes hay cosas que no las hacen bien. Y la Eucaristía debe celebrarse según el canon que tiene la Iglesia, sin cambiar las cosas, sin inventar nada. A veces se inventan cosas, no, es que así el pueblo la puede vivir mejor. No, lo que hay que hacer es instruir a la asamblea para que la asamblea viva lo que la Iglesia ha definido que debe ser la Eucaristía. Cuando nos instruyen y comprendemos las cosas, las valoramos, las vivimos mejor, las disfrutamos con más intensidad. Por eso hemos puesto aquí que vamos a explorar sus partes, actores y el modo correcto de celebrarla a los fines de contribuir con una experiencia vivencial de la misma que transforma el pensar, el sentir, el obrar de los participantes en su relación con Dios, con la Iglesia y la comunidad. Es decir, los fines de la Eucaristía son propiciar todo eso. Primero, una transformación en la forma de pensar, de sentir y de obrar. Porque si la celebración de la Eucaristía no cambia mi vida, sencillamente voy a ir a la iglesia a cumplir con un ritual. Si la celebración de la Eucaristía no cambia mis sentimientos hacia Dios, no estoy teniendo un encuentro serio y profundo con el Señor. Un momentito, que tengo aquí uno de los alumnos. Bien. Entonces, la Eucaristía es lo más grande que podemos celebrar, porque es Cristo que se encuentra con nosotros. Pero a veces caemos en una rutina y vamos a la Eucaristía por inercia, estamos ahí, muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera de las cosas que están ocurriendo, se lee la palabra y a lo mejor cuando te leen la segunda ya no te acuerdas nada de la primera y cuando te leen el Evangelio no te acuerdas nada de las anteriores. Y he dicho una cosa incorrecta, en la Eucaristía no se lee, se proclama, después veremos que es diferente leer que proclamar. Entonces, los objetivos específicos son conocer los fundamentos bíblicos, litúrgicos y teológicos, como ya dijimos antes, desde las raíces que están en la Pascua hebrea, teniendo en cuenta también la evolución histórica que ha tenido la Eucaristía a lo largo de los siglos, para poder facilitar una experiencia que nos lleve a entender el significado profundo de la Eucaristía. También vamos a ver el rol que tiene la liturgia y sus diversos elementos, tanto en la Eucaristía como en otros sacramentos. Vamos a analizar la estructura del año litúrgico y los tiempos de celebración, porque a lo largo del año litúrgico vamos encontrándonos con la vida de Cristo, la obra de Cristo y lo que Cristo quiere para nosotros, lo que nos quiere enseñar, lo que nos quiere decir. A lo largo del año litúrgico tenemos un encuentro personal
con Jesucristo desde diferentes aspectos, y eso también lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? El primer tema es la liturgia. Esa va a ser la clase de hoy. La clase siguiente será la Pascua hebrea como raíz y fundamento de la Eucaristía. La Pascua de Jesús y la institución de la Eucaristía. Fíjense, aunque hemos puesto esto como dos apartados, cuando yo explique la Pascua hebrea, vamos a ver la Pascua de Jesús, porque yo voy a explicar la Pascua hebrea, que fue lo que celebró Jesucristo en la última cena, y voy a ir explicando lo que Jesucristo va cambiando y lo que nos ha dejado en la Eucaristía. Luego vamos a ver cómo se celebraba la Eucaristía en las primeras comunidades cristianas. Veremos también una breve historia de la Eucaristía. Hablaremos del espacio celebrativo, cuál es el origen, porque durante el curso estaré hablando del presbiterio, del lugar de la asamblea, del ambón, etcétera. Y entonces, ahí vamos a explicar cuál es el origen de ese espacio celebrativo que hoy tenemos. Ese origen está en la tienda de la reunión, en el templo de Jerusalén, en la sinagoga y después en las casas donde los primeros cristianos celebraban las Eucaristías. Luego que el cristianismo se masifica, hay que resolver algo, hay que propiciar un espacio celebrativo más grande y entonces veremos esa evolución. Veremos el concepto de espacio sagrado que tiene el hombre bíblico. También trataremos el domingo, que es el día del Señor, ese día tan mal usado, porque la cultura reinante nos lleva a convertir el domingo en cualquier cosa menos el día del Señor. Por eso es importante que analicemos cómo vivimos el domingo de cara al Señor y a la Eucaristía. En el tema 2, veremos la Eucaristía y la instrucción general del misal romano. O sea, hay un libro que se llama así, se lo he puesto en el enlace, Instrucción General del Misal Romano, donde está todo lo referente a la Eucaristía. Ahí está todo lo que debe hacer cada uno, cómo se debe hacer, todo está contemplado ahí. El cura que siga la instrucción general del misal romano celebra la Eucaristía bien. El que no lo siga, lamentablemente, amiguito, vamos a tener que mandarlo a un cursito de liturgia en el seminario otra vez. Porque de por sí la Eucaristía es muy creativa, no hay que inventarle nada. Vamos a ver también el misal, la estructura del misal, y en esa misma sección entonces comenzaremos ya a estudiar la Eucaristía por partes. Veremos los ritos iniciales, que son el saludo del presidente, el acto penitencial, el Kyrie eleison, es decir, el Señor ten piedad, el Gloria, la oración colecta. Después veremos la liturgia de la palabra, veremos cómo se proclama la palabra, qué significa proclamar la palabra, las moniciones, cómo hacer las moniciones, la homilía, en qué consiste la homilía, el credo y la oración de los fieles. En la parte C veremos ya propiamente la liturgia eucarística, la preparación de los dones, el prefacio, que es eso que el Padre dice cuando dice, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Y entonces comienza diciendo, verdaderamente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias. Y sigue por ahí, eso es el prefacio. Es una preparación para lo que viene. Lo que viene que es la consagración del pan y del vino en el cuerpo y sangre del Señor. En la consagración veremos las anáforas, que son las palabras que el Padre dice. En la consagración hay varios formatos de anáfora, como hay varios formatos de prefacio. Los prefacios se adaptan al tiempo litúrgico o a la fiesta o solemnidad que se esté celebrando. Y las anáforas también. Hay 4 anáforas fundamentales que la vamos a ver.
Luego veremos el sentido del abrazo de la paz, el Padre Nuestro, el Cordero de Dios y la fracción del pan, la comunión y el rito de conclusión. Después veremos elementos y dimensiones de la liturgia eucarística. Veremos el año litúrgico, los tiempos litúrgicos, los colores litúrgicos, el triduo pascual y otras celebraciones especiales. Cuando hablo de celebraciones especiales me refiero, por ejemplo, a las celebraciones propias del Adviento, de Navidad y Epifanía, Corpus Christi, etcétera. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, alguna fiesta de la Virgen, dependiendo de lo que el tiempo nos dé. Veremos también la música y el coro. Esta parte es muy importante porque hoy se cometen verdaderos dislates en cuanto a la música y el coro. A veces el coro quiere tener un protagonismo que no le toca, otras veces los cantos no son adecuados. Vamos a ver qué dice la iglesia sobre los cantos y el coro. Y después veremos de una manera un poquito más extensa el espacio celebrativo, el presbiterio, la sede, el altar, el lugar de la palabra, el lugar de la asamblea, cómo adornar esos lugares y qué no se debe hacer en cada uno de ellos. Por ejemplo, el lugar de la palabra, el ambón, solamente se debe usar para proclamar la palabra, nada más. Y el pregón pascual. La homilía, si no hay más remedio porque no hay otro micrófono ni otro lugar, el presbítero, el que preside, la puede hacer desde el ambón. Pero el ambón es el trono de la palabra de Dios. Ahí no se hacen ni municiones, ni avisos, ni nada de eso. Lo ideal es que la iglesia tenga un atril del lado contrario y que ahí entonces se digan esas cosas. Claro, a veces no hay más remedio. El cura nada más tiene un solo micrófono, tiene poco espacio en una capillita chiquita de un campo. Bueno, no tiene más remedio que hacer algunas cosas desde ahí. Porque a veces nos confundimos. Nos confundimos porque vemos que en un lugar determinado hay cosas que se hacen desde el ambón que no deberían hacerse, pero por necesidad se hacen. Entonces, esas cosas las vamos a ver. Porque el ambón para mí es uno de los lugares peor usados en nuestra liturgia. Y después vamos a ver también los elementos de la celebración eucarística, es decir, vamos a ver los vasos sagrados, los vestidos sagrados, lo que usa el sacerdote, las flores, el incienso, las luces, etc. Este va a ser básicamente nuestro programa. A lo mejor yo cambio algunas cosas de lugar dependiendo de la necesidad. A veces voy mirando y digo, bueno, esto creo que tengo que meterlo aquí. Pero ese es el contenido. Está claro. Quizá yo no respete en algún momento el lugar de cada contenido, pero ese es el contenido que pretendemos cubrir. No sé si tienen alguna pregunta. Ahora les doy la oportunidad para que la hagan en voz alta. Pueden abrir el micrófono y si tienen alguna pregunta, la... Sí, buenas tardes, Remigia. ¿Sí? Entonces, el curso dura qué tiempo y cada semana qué tiempo es de clases? El curso dura 8 semanas, son 8 sábados. Más o 2 meses. menos una hora de explicación, una hora y 10 minutos y el resto del tiempo para preguntas, una hora y media cada sábado. Son 8 sábados. Bien, gracias. Muy buenas tardes. Buenas. Sosa, de la Capilla San Lucas, San Vicente de Paul. Bienvenido. Gracias. Entre las explicaciones y la introducción a los al programa, fue muy interesante y me llena cada vez de más ánimo. Es por esto que quiero solicitar, por favor, de la manera muy humilde, para poder ponerle a usted toda la atención que se requiere y poder sacar el máximo de todo lo que usted está explicando, que los comentarios,
las informaciones. Si usted dice, por ejemplo, en la misa no se debe comer chicle, que no escriba uno, sí, porque en mi parroquia comen chicle, porque entonces esa escritura que sobresale ahí nos desenfoca de querer creyendo, o nosotros creyendo que vamos a leer algo importante y nos desenfocamos de lo que usted está diciendo, no vemos lo que se está escribiendo por un mensaje que llegó de un comentario que se puede aguantar hasta el final. Es mi humilde solicitud a todos con amor. Bien, yo les recomiendo que mientras yo esté explicando no vean el chat, por si acaso hay un hermano que quiere escribir algo, lo vemos al final cuando entren las preguntas. ¿Está claro? Bien, Jacqueline. Muchas gracias, buenas tardes. Una pregunta, ¿vamos a tener las clases grabadas o vamos a tener los enlaces para los diferentes temas y libros que debemos leer? Los libros se los he puesto todos ya en el chat. Están todos en internet, están toditos ahí. Pero lo demás ya no depende de mí. Yo soy la facilitadora que doy el curso. Todo lo demás depende de la escuela. La escuela es la que define si se van a poner en línea las clases, y cuánto tiempo se dejan en línea, etcétera. Remigia, mira, Sí. los enlaces por alguna razón no han llegado al chat. Yo lo que les he puesto en el chat del Zoom es que se los voy a compartir por el chat de WhatsApp al término de la clase de hoy, para que tampoco se distraigan buscando cosas que hoy, la intención es que lo puedan ver después de que termine la sesión de hoy. Con relación a la pregunta sobre si las clases van a ser grabadas, yo generalmente grabo al menos la primera clase para que ustedes ven que somos casi 100 hermanos. Hoy están conectados 57 participantes porque muchos pierden por más que se les recuerda, se les olvida, entran en otra dinámica, en fin. Pero en realidad la invitación que les hago es a que puedan hacer la presencialidad, porque el curso es virtual sincrónico, no virtual asincrónico. La diferencia es que el virtual sincrónico estamos hablando todos conectados a la misma vez ahora. Y eso ayuda para poder salvar cualquier situación de desperfecto técnico que se nos ha dado, de sesiones que hemos grabado y después no nos las ha mantenido. Y otros inconvenientes. Antes teníamos un aula de Moodle donde podíamos compartir de manera más privada, pero bueno, vamos a ver cómo eso puede volver a funcionar nuevamente. Mientras, les animo a que se mantengan asistiendo. Son solo 8 sesiones, o sea, solamente quedarían 7 de 1 hora y media los sábados. Les animo a que en la medida de lo posible puedan asistir. Es importante que puedan asistir porque muchas veces una pregunta de un hermano da pie para aclaraciones que mucha gente necesita. Entonces, en ese sentido es importante que estén. Igual les quiero pedir, Agradezco. por favor, a los hermanos que tienen, y les he estado escribiendo personalmente en el chat, a los hermanos que están registrados en el curso con el nombre de los equipos, para que por favor puedan cambiarlo por su nombre. Nosotros acostumbramos, porque ya otras veces los hermanos nos lo han pedido, que a los hermanos que completan la participación en la formación les emitimos un certificado de participación para los fines que ustedes entiendan. Pero para eso tomamos la presencia del listado que está en la presencia del Zoom. Y para ello necesitamos que sean sus nombres los que aparezcan. O sea que agradecemos ahí la colaboración de parte de vuestra. Agradeceré muchísimo la grabación de la primera clase porque mucha gente de aquí de La Vega está de convivencia desde el jueves y algunos se han conectado porque están libres un momentico ahora, pero me han dicho no podemos seguir porque era el receso de la comida y ya terminó. Bien, pero las demás, como han visto, no se van a grabar. Ok, entonces, si no hay más preguntas, entramos en materia. Ahora las preguntas que vayan surgiendo las vamos a dejar para el final, excepto si yo digo, abran el micrófono y hagan la pregunta.
Vamos a ver algunas definiciones. ¿Qué es la liturgia? Dice el Sacrosantum Concilio que la liturgia es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo. Lo que ustedes vean en letra azul, siempre en estas diapositivas, son textos de algún documento de la iglesia. ¿Está claro? Pues dice el Sacrosantum Concilio en el numeral 7, fue una de las constituciones del Concilio Vaticano II, que reformó este concilio la liturgia. Dio un remenión litúrgico que hizo la liturgia más asequible a la gente. Entonces, dice en el numeral número 7, es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo por medio de signos sensibles que realizan de una manera propia la santificación del hombre. O sea, ¿para qué nos sirve la liturgia? Para yo ejercer el sacerdocio de Cristo que yo tengo también por el bautismo. Por eso dice, es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo. Lo ejerce el ministro en nombre de Cristo, pero lo ejerzo yo, porque por mi bautismo yo he sido constituida, todos ustedes los bautizados, en sacerdotes, profetas y reyes. Claro, ¿qué hay en la liturgia? Signos sensibles, cosas que se ven, que se pueden tocar, que se escuchan, que realizan de una manera propia la santificación del hombre. Es decir, la liturgia nos ayuda a realizar nuestra propia santificación. Por eso la liturgia nunca la podemos ver como una cosa externa, algo externo del culto y sensible. Ay, que cuando yo voy se me salen las lágrimas, yo me conmuevo, pero después yo salgo de ahí y mi vida sigue como siempre. Ni mucho menos el aparato de ceremonias o conjunto de leyes y reglas. Porque la liturgia es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo. Eso lo dice la encíclica Mediador Dei. Una anécdota. Una vez entraron a la iglesia católica unos rusos que eran comunistas. Durante el comunismo, Rusia prohibió todo culto de todo tipo. Los iconos que los rusos usaban para rezar en la iglesia ortodoxa, los quemaron, la gente tuvo que enterrar sus iconos para poderlos conservar. Estaba prohibido todo lo que significara religión. Pues unos rusos un día fueron a una iglesia y pensaban que era un teatro. Y lo que más le llamó la atención fue que todo el mundo hacía sincrónicamente lo mismo. Fueron a otra iglesia y vieron que se hacía lo mismo. Y ellos concluyeron que eso que llamaban misa tenía que ser una cosa muy importante porque en todas las iglesias que habían ido hacían exactamente lo mismo. En otras palabras, ¿qué fue lo que vieron esos rusos? La unidad de la iglesia a través de su liturgia. Podríamos agregar también que la liturgia le da unidad a la iglesia católica, porque te vayas donde te vayas, si vas a la Eucaristía, será siempre lo mismo. Yo me acuerdo que una vez yo fui con un amigo que no era muy de iglesia. Estaba en Viena, fuimos a la catedral con su madre y resulta que yo me pongo a explicarle, me pongo a decirle la misa. Y él me dice, pero es que tú sabes alemán. Digo, no, es que me sé la Eucaristía. O sea, he vivido tantas veces la Eucaristía, las palabras comienzan desde que uno es pequeño a tomar sentido en la vida de uno y llega un momento en que no es que te la sabes de memoria, es que Cristo resuena en tu corazón a través de las palabras del que celebra. Dice el catecismo, la liturgia es el conjunto de signos y símbolos con los que la iglesia rinde culto a Dios y se santifica.
otros dos aspectos de la liturgia. A través de la liturgia, que no solamente la eucarística, la liturgia de todos los sacramentos. Rendimos culto a Dios y nos santificamos. Recibimos la gracia santificante a través de los sacramentos que llegan a nosotros a través de la liturgia de la iglesia. Dice más el catecismo, es el modo como la iglesia en su cabeza y en su cuerpo místico o miembros puede ponerse en contacto y comunicación con Dios a través de gestos, palabras, ritos, acciones y así poder participar de la maravillosa gracia de Dios, santificarnos y entrar en esa vida íntima de Dios. Oigan, en este párrafo del catecismo que no sobra ni una palabra, ni una. Fíjense todo lo que la liturgia nos comunica. Y por eso son importantes los gestos, no solamente del que la preside, las palabras, no solamente del que las preside, los ritos, las acciones, todo lo que hacemos, ponernos de pie, ponernos de rodillas, abrir los brazos para rezar el Padre Nuestro. Todo tiene una función participativa de la gracia de Dios para santificarnos y entrar en la vida íntima de Dios. Por eso yo les decía al principio, si yo voy a la Eucaristía y mi vida no cambia, sencillamente yo voy a celebrar un teatro. Porque el objeto de la liturgia eucarística, la liturgia sacramental, todos los sacramentos, es, como hemos dicho antes, santificarnos y unirnos con Dios, hacernos partícipes de su vida íntima trinitaria. Por eso dice además el catecismo, en la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, hace presente en su iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. O sea, Jesucristo es el que hace presente en la iglesia la obra de redención a través de la liturgia. Pero la hace presente con ella y por ella. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesucristo no es el protagonista en nombre y el celebrante hace los ritos en su nombre. No, 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 no. Por eso dice, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. Por eso todos participamos. Cuando el sacerdote dice, verdaderamente es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre, Señor. Somos nosotros que lo estamos diciendo. El sacerdote lo dice en nombre nuestro. Por eso con ella y por ella. Por ella, ¿por qué? Porque recibimos esa gracia santificante. Con ella, porque yo formo parte de lo que se hace ahí. No soy un espectador. Eso está en el numeral 1069 del Catecismo. ¿Qué concepto tiene Juan Pablo II de la liturgia? Juan Pablo II escribió una carta apostólica sobre la Sagrada Liturgia en el 40 aniversario de la Constitución Sacrosanctum Concilio, del Concilio Vaticano II, el 4 de diciembre del 2003. Y en esa carta apostólica, no es una encíclica, es una carta apostólica, recuerden que una encíclica es una circular para la Iglesia Universal. Dice, ¿qué es la liturgia sino la voz unísona del Espíritu Santo y la esposa? ¿Quién es la esposa? La Santa Iglesia, que clama al Señor Jesús, ven. ¿Qué es la liturgia sino la fuente pura y perenne de agua viva a la que todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios? La liturgia es el lugar principal del encuentro entre Dios y los hombres, de Cristo con su iglesia. Por eso hay mucha gente que dice, no, mira, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia. Lamentablemente, un error grave. Porque la gracia santificante se nos da a través
de los actos litúrgicos, donde yo me encuentro con Dios de una manera mucho más intensa. ¿Ustedes quieren una manera más intensa de encuentro con el Señor que la Eucaristía? Que Él se ha querido quedar como un alimento, que cuando yo comulgo, Cristo se mete en cada una de las células de mi cuerpo. En la Eucaristía, Cristo viene a hacer el amor con su esposa. Es una unión íntima. Por eso el matrimonio le ha dejado otro sacramento que hace visible la unión de él con su iglesia, que es el matrimonio. Esa es la función del matrimonio, hacer visible ante el mundo cómo Jesucristo ama a su iglesia. Por eso, el matrimonio, si no se consume en el acto sexual, no es válido. Tiene que ser rato y consumado. Ese sacramento nos lo ha dejado Cristo para que veamos en esa unión tan íntima del hombre y la mujer. Cristo ha querido decirnos, así yo me uno con mi iglesia, con la diferencia de que mi iglesia, aunque peque, aunque se olvide de mí, aunque me sea infiel, yo siempre estaré unido a ella para santificarla y presentármela con los vestidos de boda. Por eso comulgar, recibir la comunión, es hacer el amor con Cristo. Unirte íntimamente con Él en cuerpo y alma. Las dos cosas. Jesucristo pudo haberse quedado de otra manera, pero se quiso quedar en el pan y en el vino. ¿Ustedes habían pensado por qué? Porque Él quiere tener una unión tan íntima con nosotros que quiere meterse dentro de nuestro cuerpo, de cada célula. Ese pan nos va a nutrir. Por eso la Eucaristía es una cosa tan santa y tan importante. Y yo a veces digo, en el momento de la comunión, que a veces se cantan unos cantos estridentes con muchísimo ruido y mucha tambora, pero en el momento de la comunión tú le hablas al Señor que viene a hacer el amor contigo. ¿Tienes un momento de intimidad con el Señor? Porque eso es necesario. Lo que decía Nilka al principio, los silencios en la Eucaristía son muy necesarios. Que no estoy diciendo que quiten los cantos, los cantos de comunión, pero tenemos que tener cuidado con los cantos que ponemos, porque tienen que facilitar ese encuentro de amor con Jesucristo en ese momento, ese encuentro íntimo, intenso con Jesucristo. Hay personas que cuando elevan el cáliz y la patena con el cuerpo y la sangre de Cristo se emocionan muchísimo, pero comulgan y están hablando con el otro. Pero bueno, aquí hay una dicotomía. Porque en el momento en que tú personalmente te vas a encontrar, te estás encontrando con Él en toda la celebración, es verdad, en toda la celebración. Porque Él te va a hablar en la liturgia de la palabra, le va a hablar a tu corazón. Pero en el momento en que Él quiere unirse con más intimidad contigo, tú necesitas un espacio para encontrarte con el amor. Por eso Juan Pablo II recalca que es la fuente pura y perenne de agua viva a la que todos que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios. ¿Ustedes quieren un don más grande de Dios que su propio Hijo? Que se hace presente en todos los sacramentos para otorgarnos una gracia. Pero además él dice, la liturgia es el lugar principal del encuentro entre Dios y los hombres, de Cristo con su iglesia. Dios y los hombres, no dice Dios y tú. Dios y los hombres, porque formamos una comunidad. Es un encuentro también con los hermanos, con los que están presentes ahí y de forma extensiva con los que no están presentes. Cuando el sacerdote dice, vayamos en paz, demos gracias a Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir el sacerdote? Ahora tú, esto que has recibido, vete a llevarlo a los demás hombres. Por eso no se puede celebrar la Eucaristía con enemigos. Es una incongruencia total.
Como les decía antes, el primer fruto del Concilio Vaticano II fue, la primera constitución que redactaron fue la Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia. Esa fue la primera. Yo se la voy a esbozar así a grandes rasgos, cuál es el contenido. En la introducción, la idea fundamental es una valoración de el primado, es decir, de la importancia que tiene la liturgia y de la función de la liturgia, que es guiar al pueblo de Dios en su peregrinar por la tierra. Básicamente ese es el resumen de la introducción. En el capítulo 1, ella habla de la naturaleza y la importancia de la liturgia. Básicamente las ideas son estas tres. La liturgia actualiza, realiza la redención de Cristo aquí y ahora. La liturgia es la meta a la que tiende la acción de la iglesia y la fuente de donde le viene su fuerza y su vitalidad. Miren, yo me acuerdo que durante la pandemia, yo terminaba las clases en la universidad a las 6 de la tarde. Eran unos atracones que yo me daba de 9 horas, porque no había muchos profesores que manejaran la tecnología. Y bueno, yo tenía clase por un tubo y 7 llaves. La clase normal de 2 profesores y medio. Y yo terminaba a las 6. A las 6 yo ponía la misa que la transmitían, la misa que había celebrado el Papa en Santa Marta. Primero el rosario y después la misa. Y bueno, cuando el padre decía, ahora hagamos la comunión espiritual. Bueno, yo pasé un año haciendo la comunión espiritual. Pero si ustedes me dicen cuáles han sido los momentos más felices de mi vida, yo les diré, el día que hice la primera comunión, el día que me volví a confesar cuando tenía 17 años, que a los 11 decidí que yo no me iba a confesar con esos curas que iban a mi casa a comer pizza. Y el día que yo volví a comulgar después de la pandemia. Yo me acuerdo que ese día yo vine y yo hice un bizcochito y me preparé una comida y yo hice una fiesta en mi casa porque la felicidad que yo tenía era tan grande. Es verdad que Jesucristo durante la pandemia, a través de esas Eucaristías y de toda la oración que uno hacía, Él se hizo presente en la soledad de cada uno de nosotros. Pero Dios mío, el día que yo volví a comulgar fue como el día de la independencia celebrado con fuegos artificiales. ¡Qué maravilla! Yo me imagino que a muchos de ustedes les pasó lo mismo. Y fuimos a la iglesia con mucho miedo, con mascarillas, separados, solamente permitían X número de personas, había que salir corriendo a ver quién era que llegaba primero. Pero bueno, eso fue maravilloso. Por eso ciertamente la liturgia es una fuente de fuerza y vitalidad. Y dice también el capítulo 1, pero la liturgia no agota la acción de la iglesia, ni toda la vida espiritual, ciertamente. O sea, no todo es la liturgia. Hay que añadir también a la liturgia para completar la vida espiritual y para mantener la gracia santificante que nos dan los sacramentos, hay que añadir la oración particular, incluso la mortificación personal. Ustedes dirán, uy, pero Dios mío, eso era en los años 60, que lo dijo el Concilio Vaticano II. Ya han quitado eso de la mortificación personal. Miren, vamos a decirlo con otras palabras. La negación de uno mismo. Cuando ayunamos, de alguna manera mortificamos nuestro cuerpo. Le decimos, mira cuerpo, tú que eres un burro y que quieres siempre estar contento, cómodo, bien comido, vamos a ayunar ahora, vamos a ayunar de ver el celular, vamos a ayunar de comer ciertas cosas, vamos a ayunar de comprar caprichos. Eso se llama mortificación personal. Y los ejercicios piadosos, el rosario, el Vía Crucis, las devociones, la atención a los enfermos, la caridad hacia los pobres, son todos ejercicios piadosos. Todo eso complementa la liturgia, porque la acción de la iglesia, nosotros somos la iglesia, la acción de la iglesia no se agota solamente en la liturgia. Ella es la fuente
Pero yo debo recoger esa agua, de esa gracia, recogerla y regar cada día mi vida en esas otras acciones. El capítulo 2 habla del misterio eucarístico. Ese documento, Sacrosantum Concilio, sobre la liturgia eucarística, se centró en la Eucaristía, porque el concilio hizo muchas reformas, que muchísimos de ustedes no la vivieron, pero porque son jóvenes, pero yo todavía recuerdo cuando era muy pequeñita, porque me llevaban a la Catedral de la Vega con una mantillita y unos guantecitos a la misa, y yo me acuerdo que el padre decía, namina, namina, na. Eso era lo único que yo oía, que por supuesto no lo entendía, porque tampoco estaba diciendo eso, probablemente, pero era lo que escuchaba. Entonces yo iba a la misa como el que va a ver un espectáculo. Esa era la misa antes. El padre de espalda celebraba ahí unos ritos. Había un señor que tocaba el órgano y cantaba en latín y nadie se enteraba de nada. Yo solamente oí ese námina, námina, na y más nada. Sabrá Dios qué era lo que el padre decía, porque le aseguro que eso no era. Por eso se centró en hacer de la Eucaristía un sacramento del que todos pudiéramos participar y entender en nuestra lengua vernácula, porque la misa se decía en latín. Por eso hubo una reforma que ya tenía unos inicios en un movimiento que se llamó el movimiento litúrgico, que surgió a finales de los años 20. Con liturgistas muy famosos que fueron consultados en ese Concilio Vaticano II sobre qué cosas de la misa se debían hacer más asequibles a la gente. Los mayores decían, me han quitado la misa, me han cambiado la misa. No, la misa no te la han cambiado, la misa te la han hecho más asequible a ti mismo, para que la puedas entender, para que la puedas vivir. Por eso, en este segundo capítulo se pide la participación activa de los fieles. Se hizo una reforma del ordinario de la misa. Cuando hablamos del ordinario de la misa es el misal, cómo celebrar la misa, etcétera. Porque la gente iba a la misa con el rosario en la mano y mientras el padre celebraba la Eucaristía, la gente rezaba su rosario y a los altares, de esto me acuerdo yo, se iban moviendo por la iglesia, de altar en altar, rezándole a San Miguel, a Santa Rita, a Santa Mónica, a San Bonifacio, a San Cleto y a San Cayetano. Y después que acababan su paseo por la iglesia, bueno, trataban de que coincidiera con el momento de comunión. Había otros que no se movían, se quedaban ahí en la iglesia. Pero los que son viejitos, los que tienen más de 65 años, probablemente vieron eso, porque yo me acuerdo. Bien, se hizo una buena reforma, entonces, que es la que ha llegado hasta nosotros. Se simplificaron los ritos, conservando la esencia de la Eucaristía, y se enriqueció la Eucaristía con los tesoros de la Biblia, porque la palabra prácticamente que no tenía el protagonismo que tenía que tener. El cura no hacía homilía, lo que daba era un sermón, y en el sermón hablaba cualquier cosa. Hubo sermones muy importantes, lógicamente, pero muchas veces el cura se salía de la palabra y no actualizaba la palabra, sino que hacía un sermón con lo que le venía a la cabeza. Es verdad que ha habido sermones muy importantes en la vida de la iglesia, por ejemplo, el sermón de Fray Antón de Montesinos, pero ese sermón está anclado en la palabra. No es un sermón hablando de política, desunido de la palabra de Dios. Otra cosa que hizo fue
lograr que en un periodo de 3 años se lean las partes más importantes de la Biblia. Por eso ustedes ven que el misal tiene un ciclo A de lectura, un ciclo B y un ciclo C. Lo que se procura es que en esos ciclos, uno por año, cada ciclo comienza el primer domingo de Adviento, que en cada uno de esos ciclos se vayan leyendo las partes más importantes de la Biblia y los evangelios. Prácticamente se leen los evangelios casi al completo. Pues eso no lo teníamos antes. También se vio que la liturgia exigía la participación activa de los fieles y que había que educar a los fieles, que había que enseñar liturgia, tanto al clero como a los fieles, porque la enseñanza de la liturgia solamente era para el clero. Pues no, el Concilio Vaticano II insistió en que había que formar a los fieles, que tenía que haber una catequización de adultos, que se tenía que volver a lo que ha sido toda la vida el catecumenado en la iglesia, que es la iniciación cristiana de adultos, para completar lo que en el catecismo de la primera comunión, que viene siendo menos del 5%, se nos dio. Entonces la iglesia, en este concilio, pues exhortó a los obispos, a los sacerdotes, a esta formación intensa de los fieles. Porque yo no puedo celebrar y disfrutar lo que yo no conozco. También se añadió la homilía y la oración de los fieles. Y que los fieles podían hacer esa oración, subir al atril y hacer la oración. La celebración de la Eucaristía también en la lengua vernácula, en lugar del latín. Y también se permitió en este momento la comunión bajo las 2 especies y la concelebración. ¿Por qué? Porque los curas tenían que celebrar misa todos los días. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo público? Que yo me voy a celebrar la Eucaristía en un altar de la iglesia y a veces se estaban celebrando 7 misas al mismo tiempo, un cura en cada altar. Y dependiendo de cuál santo que está en X altar yo le debo devoción, ahí me iba yo. Era tremendo. Entonces, por eso aquí dice, no, vamos a concelebrar. Va a haber uno que será la cabeza y los demás concelebran, pero celebramos la misma Eucaristía todos. En el capítulo 3 habla de otros sacramentos y sacramentales. Se reformaron los ritos del bautismo y de la confirmación y también de la unción de los enfermos, del matrimonio. O sea, fue una revolución lo que hubo en la iglesia. Voy a hacer un paréntesis ahora, una aclaración. ¿Qué son los sacramentos? Porque hablaremos mucho del sacramento de la Eucaristía y mencionaremos otros sacramentos. ¿Pero qué son los sacramentos? Son fundamentalmente signos sensibles. ¿Sensible qué quiere decir? Son palabras y acciones. Cosas que se oyen, que se ven y se hacen. Accesibles a nuestra humanidad a través de los cuales Cristo actúa y nos comunica su gracia. Esto debió ir en azul, porque esto no es mío. Pero esos signos, que son los sacramentos, son eficaces en cuanto a que comunican la gracia santificante. Y atención, no fueron inventados por los curas, fueron instituidos por Cristo y confiados a la iglesia. Porque a través de ellos, Cristo nos va a dispensar la vida divina. ¿Entendido? O sea que los sacramentos no se lo inventó la iglesia, sino que los instituyó Jesucristo. Si no piensen cuando Él dice, id por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No ha instituido el bautismo? ¿Y la Eucaristía? ¿Y el perdón de los pecados?
Bien, los ritos visibles significan y realizan las gracias propias de ese sacramento. Es decir, que si a ti te bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te echan agua, esa agua, de alguna manera, es un signo sensible que dice lo que se está operando en ti. Te están lavando los pecados, están sumergiendo en las aguas de la muerte al hombre viejo para sacar al hombre nuevo. ¿Cuáles son esos sacramentos? La mayoría de todos ustedes lo saben, pero para mis neófitos, los que están comenzando ahora son, el primero, lo he puesto en orden como deberían recibirse, este orden sería lo ideal, el bautismo, la confirmación o crismación, la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, que la gente le llama la confesión y no sabe que la confesión es un pedacito chiquitito del sacramento de la reconciliación. Si el sacramento de la reconciliación fuera una galleta redonda, grandota, un mordisco sería la confesión. Lo más importante es la conversión interior y el perdón que recibimos. La unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Fíjense que yo he puesto primero la Eucaristía y después el sacramento de la penitencia. Ustedes dirán, pero oiga, profe, usted debió poner primero el sacramento de la penitencia primero para que esa persona pueda comulgar. Es que si a ti te bautizan, te son perdonados todos los pecados. Entonces, quedó claro lo que son los sacramentos. Vamos a ver los sacramentales. ¿Qué son? Los sacramentales son signos sagrados que tienen, por lo general, materia y forma, es decir, que se hacen a través de cosas y que tienen una forma de hacerse, por medio de los cuales nosotros recibimos efectos espirituales y son actos públicos de culto y de santificación. Los sacramentales pueden ser cosas y acciones. Por ejemplo, otra cosa, los sacramentales no fueron instituidos por Cristo, proceden del sacerdocio bautismal que tiene cada uno, pero fueron instituidos por la iglesia. ¿Está claro? Ejemplo para que entiendan. El agua bendita es un sacramental. Los objetos religiosos, por ejemplo, cuando yo llevo una cruz en el pecho, yo digo públicamente, esta cruz dice lo que yo soy cristiano, creo en Jesucristo que ha dado la vida por mí en la cruz. Las medallas, los rosarios. Por eso muchas veces las cruces, las medallas, se pide al sacerdote la bendición de ellas. No es que si no se bendice no me va a servir, por supuesto que no. Esos serían símbolos materiales de sacramentales. Y ejemplos de acciones sacramentales son la señal de la cruz, por ejemplo. La bendición que un padre hace a su hijo cuando se va a acostar. Eso es un sacramental. ¿Por qué son importantes los sacramentales? Porque a través de ellos nosotros imploramos la misericordia de Cristo y nos ponemos bajo su protección. Es una aclaración que hago porque en la diapositiva, me parece que fue en esta, no sé, había una que hablaba de los sacramentos y los sacramentales. Y en esta misma, dice Esa otros misma. sacramentos y los sacramentales. Sí. Entonces, dije, déjame hacer una observación de ahí. Bien, el capítulo 4 habla del oficio divino, liturgia de las horas. Es decir, la oración que hace la iglesia es universal. A lo largo del día, la iglesia tiene una serie de oraciones que se realizan con salmos, fundamentalmente, con himnos bíblicos y algunos himnos escritos por santos, más textos de la palabra de Dios. Es decir, yo como cristiana católica rezo
con lo que está en la Biblia. Porque Dios ha inspirado toda la oración de la iglesia y todo está ahí. Los salmos, los 150 salmos contienen todos los sentimientos que pueda expresar una persona en su oración, ya sea sentimientos de agradecimiento, de júbilo, de petición, de sentimientos de angustia, sentimientos de arrepentimiento, todo está ahí. Por eso la Iglesia Católica utiliza la Biblia para rezar. Y esa Biblia está distribuida en lo que llamamos el libro de la liturgia de las horas, que muchas veces se habla de él y se dice de una manera corta, el Salterio, pero el Salterio son los 150 salmos. Es el libro de la liturgia de las horas. La liturgia de las horas está en internet, ustedes la pueden encontrar. ¿Y cuándo reza la iglesia? El Concilio Vaticano II determinó que vamos a rezar partiendo la noche, eso es el oficio de lectura, cuando aparece la primera luz del día, se rezan los laudes para uno poner, para ofrecer todo lo que voy a hacer durante el día, ponerlo en manos de Dios. Después está la hora intermedia, que se puede rezar a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, o rezarla esas 3 veces. Cuando se reza 3 veces hay una salmodia complementaria. Salmodias son los salmos, un conjunto de salmos. Después tenemos las vísperas, que cuando tú terminas de trabajar, que cae el sol, y la oración para el descanso nocturno. Pero, ¿qué pasaba con el oficio divino o la liturgia de las horas? Se llama liturgia de las horas porque se reza en determinadas horas, que solamente las rezaban los curas y las monjas. Y en la Sacrosanctum Concilio sobre la liturgia dice, no. Todo el pueblo de Dios tiene que ejercer su función sacerdotal intercediendo por el mundo. Por eso el oficio divino, la liturgia de las horas, la debe hacer todo el mundo, todo el que pueda. Y entonces ya pasa a ser la oración de todos los fieles de la iglesia, que aquí en la Escuela San Agustín se dio un curso para aprender a rezar utilizando el libro de la liturgia de las horas. Y todavía hay un grupo que se reúne por la mañana a rezar las laudes. Quedó eso de ese curso. Se dio durante la pandemia, pero fue una cosa muy bonita porque hay mucha gente que se ha quedado fielmente rezando ahí a las 6 de la mañana, hora dominicana, obligando a Nilka a levantarse muy tempranito. Bien, el capítulo 5 habla del año litúrgico. No estaba dividido el año litúrgico como ahora. El año litúrgico comienza con el Adviento, sigue con la Navidad. A continuación hay unas semanas en las que se comienza el tiempo ordinario, que no tiene nada de ordinario, pero se le llama así. Y a continuación el tiempo ordinario se parte con la Cuaresma, que es la preparación para la Pascua. Mucha gente se prepara muy bien en la Cuaresma, pero no celebra la Pascua. La Pascua, si bien la Cuaresma dura 40 días, la Pascua dura 50. Son 50 días de fiesta. Después retomamos otra vez el tiempo ordinario y volvemos, ya cuando termine el año litúrgico, volvemos otra vez con el Adviento. Porque antes se celebraba la fiesta de los santos. Cada día se celebraba un santo, pero la iglesia ha querido poner énfasis en unos tiempos especiales. Por ejemplo, la Cuaresma es un tiempo que te llama a la conversión. La Pascua es un tiempo que te llama más intensamente a disfrutar de las gracias de la resurrección, a encontrarte con Cristo resucitado, a entender en tu vida que tú estás llamado a la resurrección, a la vida plena, etc. Pero, lógicamente, no se olvidaron las fiestas de los santos. No fue que se olvidaron. Se pusieron
Se dio una categoría en las fiestas, se habló de las solemnidades, son las fiestas grandes, y las fiestas de la Virgen, de los santos. Bien. El capítulo 6 habló de la música sagrada. Decía el capítulo 6, la música debe servir no solo de decoración, sino de expresión de plegaria. Se puede interpretar música popular sagrada, pero sin menospreciar el canto gregoriano ni la polifonía clásica. Los adictos al canto gregoriano se dan cuenta de que esa forma de cantar ayuda mucho a concentrarse y a entrar en la palabra. Bien, entonces, el capítulo 7 habló del arte y los objetos sagrados y las imágenes. Ese capítulo habló de que el arte se pone en las iglesias, no debe repugnar ni ofender el sentido religioso. O sea, porque en ese momento había una crisis artística. El arte sacro había declinado hasta los extremos más inverosímiles. Prácticamente no había artistas que realizaran obras de arte para las iglesias. Pero también aparecieron artistas que querían meter sus ideas, quitando el espíritu que debe tener una obra de arte en la iglesia. Y ahí el concilio tuvo que decir, no, espérese un momento, que no todo arte vale para la liturgia. Porque el arte sagrado debe tener una relación con la belleza de Dios. Decía Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo. Por eso la liturgia tiene que ser bella, hermosa. Por eso ustedes ven que en la iglesia se ponen flores, muchas luces, y se decora con lo mejor. Yo me acuerdo que una vez yo iba caminando por Salamanca y decía una mujer, le decía a la hija, mira tú estos malditos, gastarse tanto dinero haciendo esas putas catedrales. Yo dentro de mí decía, pobre mujer que no entiende lo que sentían estos hombres cuando comenzaban a construir una catedral sabiendo que nunca la verían terminada. Y se ataban, la gente del pueblo se ataba a las piedras para moverlas de un lugar a otro, porque para ellos haber arrastrado una de las piedras que se usó en la construcción de esa catedral era un honor, lo mejor para Dios. Por eso muchos curas después del Concilio Vaticano II no entendieron y comenzaron, no, pero yo puedo celebrar la Eucaristía en un jarrito plástico, porque Cristo fue pobre. No. Al Señor lo mejor. Por eso el arte tiene que estar al servicio de la dignidad de todo lo que se usa en la liturgia. Todo el arte nos debe llevar a Dios, a la belleza de Dios. Bien, para terminar, les dejo con esta diapositiva. Esta es la diapositiva que habla del año litúrgico. Digamos que el óvalo amarillo será el año litúrgico. Yo he tratado de hacer los óvalos de tamaño en función del tiempo que dura. Por ejemplo, el Adviento dura 4 semanas, a veces menos, porque el inicio del Adviento es móvil, porque el inicio del Adviento lo fija la Pascua. O sea, la Pascua, el sábado de resurrección, perdón, el domingo de resurrección, que comienza el sábado por la noche cuando aparece la primera estrella, se celebra en la semana que cae la primera luna nueva de primavera. Por eso este año la Pascua cae muy tarde. Porque lo que se busca es eso, la semana en la que cae la primera luna nueva de primavera. Bueno, pues eso me marca la Pascua. Pero claro, después vienen 50 días de Pascua. Por eso el óvalo de la Pascua está grandísimo.
Yo le dije que el tiempo ordinario se comienza después de la Navidad, pero se parte. ¿Quién lo parte? La Cuaresma. La Cuaresma me parte el tiempo ordinario. Hacia la tercera, cuarta o quinta o sexta semana por ahí, se corta el tiempo ordinario y comienza la Cuaresma. Y se retoma después de la Pascua, es decir, 90 días después se retoma el tiempo ordinario. Por eso el tiempo ordinario dura la mayor parte del año. Y he puesto la fiesta de los santos por aquí. ¿Ven? Están dentro del óvalo, pero no forman parte de los tiempos fuertes. Esas solemnidades y fiestas pueden ser parte de la Pascua, por ejemplo, solemnidad, Natividad del Señor. Solemnidad, Pascua de Resurrección. Son momentos de la iglesia litúrgicamente muy importantes. Entonces, hay una solemnidad, una forma de celebrar que por todo lo grande que se celebra. Pero hay otros momentos que son fiestas. Pueden ser fiestas de la Virgen, pueden ser fiestas de los santos. Bien, yo hablo demasiado por un tubo y 7 llaves. Entonces, lo dejamos aquí y doy un tiempo ahora para las preguntas. Gracias, Remigia. Ani dejó una pregunta en el chat, en lo de los más hermanos se animan. Dice Ani, si los ciclos son año par o por año impar, ¿cómo se establece que sea el ciclo? No, lo de par e impar es más bien para la liturgia de las horas. O sea, hay un calendario que está especificado por la iglesia. Los años pares, por ejemplo, ahora estamos leyendo las cartas en el oficio de lecturas, las cartas de San Pablo, porque este año es impar. El año que viene, en este momento, estaríamos leyendo, por ejemplo, el Génesis. Entonces, lo que la iglesia busca es que en 2 años, en el oficio de lecturas, que forma parte de la oración de la iglesia, nosotros leamos prácticamente toda la Biblia, exceptuando los evangelios. Pero en la Eucaristía hay 3 ciclos, el A, el B y el C. Cada ciclo dura 1 año. Entonces, en cada ciclo se lee un evangelista. Marcos o Mateo o Lucas. Porque normalmente San Juan lo dejamos para la Pascua y para las fiestas y solemnidades. Bien, ¿alguna pregunta más? Dice aquí, la mayoría de las iglesias y parroquias se hacen los anuncios desde Lambón. Escúchame que estoy... Sí, ese fue un comentario de hace un rato, cuando estuvo hablando sobre el tema del uso del ambón. Sí, pero es lo que digo, si tú no tienes otro elemento donde te puedas parar delante de un micrófono, bueno, desgraciadamente tienes que usar el ambón. Pero otras veces se usa el ambón porque quizá el presbítero o el párroco de esa iglesia no se ha dado cuenta de que debe poner un atrilcito por ahí en un lugar que no sea relevante y ponerle un micrófono para que hagan las moniciones, los avisos, etc. Las moniciones no se deben hacer desde el ambón, a no ser que no haya otro lugar. Es que yo entiendo, si no hay otro lugar. Por ejemplo, lo digo para los catecúmenos que están aquí. Cuando van a la casa de convivencia, van al gran salón, hay que celebrar la Eucaristía ahí, claro, porque es en el único sitio donde te caben 1000 personas. Entonces, ahí solamente hay un mueble que sirve de ambón con un micrófono. ¿De dónde se va a hacer todo? De ahí, porque no hay otra cosa. Pero Sí, si igual que en estás otras en la parroquias, iglesia, por ejemplo, Jesús Maestro solamente tiene uno.
Pues debería haber un atril en otro lugar, lamentablemente. Y eso está muy estipulado en la instrucción general de misa romana. Porque es que el ambón es el trono de la palabra de Dios, no de mi palabra, que sería la munición. Bien, ¿qué más? ¿Qué más veo por aquí? No veo más nada. Alguien, San Agustín tiene la mano levantada, pero ¿tú quién eres, San Agustín? ¿Tú quién eres? A ver, San ¿Quién es San Agustín. Agustín? ¿Cuál es su nombre? ¿Sería yo? Mm, Bueno, tiene el nombre dice, déjame ver, si hablas otra vez, quizás puedo pillarte. Ah, puede ser, porque yo Sí, entré. eres tú, eres tú, Yo. eres tú. Yo soy Sí. Margarita Contreras de Divina Providencia. Para Un placer, Margarita. señalar algo Miren, sobre. pongan los nombres. Es que Y entré si por no, por si el no, celular. si, Y para si no entrar van por. a poner la cámara, incluso, por favor, yo le pediría una foto, porque los profesores, y yo soy profesora de 40 y cuántos años, de 45 años, los profesores no soportamos darle clase a objetos inanimados. Bueno, le Si puse no la me puedo cámara ver para la que vea cara, mi por lo menos carita. me pongan una foto. A ver, dígame cuál es su pregunta. Ok, no es tanto como una pregunta, sino a referirme con relación a lo del ambón. Al ambón y al altar. Para mí, el ambón de la palabra es el altar de la palabra de Dios. Y para mí tiene prácticamente la misma, ¿cómo te digo? La misma categoría, porque en el altar se hace el sacrificio del cuerpo y sangre de Cristo, pero en el ambón de la palabra se da el pan de la palabra. O sea, Claro, debe de existir una diferencia entre un ambón y un atril donde se den anuncios y se den otro tipo de cosas. por supuesto. Y la instrucción general del misal lo establece así. Así es. Porque la Eucaristía tiene dos banquetes, el banquete de la palabra y el banquete eucarístico. Sí. Entonces, por eso el ambón se tiene que realzar, ya lo veremos, con un paño hermoso, con flores, porque es que Cristo va a hablar desde ahí. Yo no le puedo quitar el lugar a Cristo, ese es su sitio. Bien, muchísimas gracias, Remigia, como decía, y a todos los hermanos que se han conectado. Gracias a Dios y gracias a ustedes por decir que sí a este llamado, a esta invitación. Pues hoy esta clase, decía, la vamos a poner a la disposición más adelante para que puedan visualizarla los que no pudieron estar hoy en clases o no pudieron estar totalmente en ella. Para la próxima les esperamos. Recuerden, por favor, que nuestro próximo encuentro es el próximo sábado a las 3 de la tarde. Mientras que tengan, A lo mejor un día les traigo al padre Juan Pablo. Estoy quiera Dios intentando que sí, conquistarlo para que nos explique las anáforas. quiera Dios que sí. Está muy liado Feliz. el pobre hombre. Sí, es que estamos en unos tiempos de convivencia y eso, un poco, pero bueno, bendito sea el Señor. Dios primero, nos encontramos entonces el próximo sábado a las 3 de la tarde. Que tengan todos un feliz domingo, buena Eucaristía. Después de este preámbulo no hace falta más munición ambiental, ¿verdad? Para poder vivirla bien. Feliz domingo. Gracias.